Amigos, muy buenas tardes por su canal Tele Peña. Hoy estaremos tratando un tema muy importante para el mundo católico, que es el magisterio de la Iglesia. Comenzaré diciéndoles que el magisterio de la Iglesia es la expresión con que la Iglesia católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tiene el Papa y los obispos, que están en comunión con él. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. La palabra iglesia significa convocación. Proviene del latín ecclesia y del griego ecclesia, que significa propiamente asamblea, y que procede del verbo kalein, llamar fuera. El término católico, por su parte, proviene del latín catholicus, que a su vez procede del griego católicos, que significa universal. La Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única Iglesia fundada por Cristo, encomendada por él al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. Por ello se considera a sí misma como un sacramento, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La cabeza de la Iglesia Católica es el obispo de Roma, el Papa, considerado el sucesor de Pedro, quien, según la tradición católica, fue el primer Papa. El actual Papa, el número 266 en la historia de la Iglesia, es nuestro querido Papa Francisco. La sede papal, conocida como la Santa Sede, ocupa un lugar preeminente entre las más y demás sedes episcopales y constituye el gobierno central de la Iglesia, por quien actúa y habla, y es reconocida a nivel internacional como una entidad soberana. A la Iglesia Católica pertenecen todos los bautizados según sus ritos propios y que no hayan realizado un acto formal de apostasía. Se trata de una comunidad cristiana que se remonta a los tiempos de Jesús y a los 12 apóstoles, por medio de una sucesión apostólica nunca interrumpida. También compartida estas enseñanzas con la Iglesia ortodoxa. A lo largo de sus 2 milenios de historia, la Iglesia Católica ha influido en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Entre sus enseñanzas se incluye la difusión del Evangelio y la realización de obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, en atención a los enfermos, a los pobres, a los afligidos, como una parte de su doctrina social. Muchos consideran que el emperador Constantino creó la Iglesia Católica, confiriéndole su impronta personal, y que ésta perduraría mucho tiempo después de su muerte. Los papas lucharon por la unidad de la Iglesia con tanto ahínco y determinación como Constantino lo hizo para mantener la integridad territorial del Imperio Romano. Se cree que la influencia de Helena, madre de Constantino, que era una devota cristiana, fue decisiva. No obstante, Constantino, siguiendo una extendida costumbre de la época, no fue bautizado hasta estar cerca de su muerte, y fue un obispo arriano, Eusebio de Nicomedia, quien lo bautizó. Constantino dio un gran poder económico a los cristianos. Les concedió numerosos privilegios
y exenciones fiscales, e hizo importantes donaciones a la iglesia procedentes de las propiedades confiscadas a sus enemigos políticos, algunos de ellos paganos. Asimismo, Constantino apoyó la reconversión de muchos templos paganos en iglesias y dio preferencia a los cristianos en los puestos preeminentes de la administración del Estado. En apenas 2 generaciones, los cristianos pasaron de ser perseguidos a convertirse en implacables perseguidores de los paganos. El edicto de tolerancia de Constantino convirtió a los cristianos en intolerantes que persiguieron a los paganos con la misma hazaña con que estos habían perseguido a ellos. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y legalizar el cristianismo junto con todas las demás religiones, cultos y demás en el Imperio Romano. Con el edicto de Milán, en el año 313, Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla. Facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea en el 325, que produjo la declaración de la creencia conocida como el Credo de Nicea. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano. Si bien fue bautizado cuando se encontraba en su lecho de muerte tras largo catecumenado, esto no es óbice para que se reconozca como el emperador que más influyó y más ayudó a la Iglesia católica. Pío XII explica así el magisterio de la Iglesia. Dice que el magisterio de la Iglesia no es científico, sino testimoniante. Es decir, no se funda en las razones intrínsecas que se dan, sino en la autoridad del testimonio. El magisterio de la Iglesia siempre ha sido motivo de polémica, como lo fue la Iglesia misma. Y el propio Cristo, mientras vivió en este mundo, toda la actualidad la acentuó en el problema por la crisis general de la era moderna, en la que se rechazan las manifestaciones de una autoridad que no se haya elegido. También el Concilio Vaticano II lo ha afirmado. El Concilio Vaticano II definió la Iglesia como un sacramento. Esta frase no pretende afirmar que se añade a los 7 sacramentos conocidos. Se le añade uno más, no. Se trata de argumentar que, así como los sacramentos son instrumentos de Cristo para distribuir su gracia entre los hombres, la Iglesia es una institución que sirve a Cristo de instrumento para realizar la salvación de los hombres. Es claro que siempre son gratos a Dios quienes le temen y practican la justicia, pero no es menos cierto que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que Él instituyó a la Iglesia como instrumento necesario de salvación.